12 de marzo es el Día Mundial del Glaucoma, una jornada para llamar la atención sobre la importancia de detectar esta enfermedad a tiempo y así evitar la pérdida gradual de la visión. Para conversar sobre el tema, hoy Olavana tiene el gusto de recibir en este segmento a la doctora Maite Herrera, quien es especialista de primer grado en oftalmología del Hospital Universitario Clínico Quirúrgico General Calixto García. Buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros. Gracias. Y acceder a esta invitación. Gracias. Primeramente, doctora, vamos a explicar a nuestros televidentes qué es el glaucoma. ¿Cómo lo definimos? Bueno, ¿cómo podemos definir el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad ocular que se corresponde con una neuropatía óptica, o sea, del nervio óptico, que es lenta, progresiva, crónica, es bilateral, o sea, afecta a los dos ojos, que está asociado a múltiples factores, o sea, multifactorial, y además compromete inicialmente la visión periférica, por lo que el paciente a veces no se percata que está perdiendo la visión, y después compromete la agudeza visual. Esto es en sí lo que es el glaucoma, que es importante que todos nuestros pacientes y población en general conozcan que esta es una enfermedad que constituye la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, a nivel mundial. ¿Cuáles son entonces los factores de riesgo? O sea, hay factores de riesgo asociados, como había dicho inicialmente en el concepto, al glaucoma. Hay factores de riesgo que podemos modificar y factores de riesgo en que no podemos modificar. Vamos a empezar por los no modificables, donde entra la edad. O sea, esto es una enfermedad que se presenta después de los 40 años, que se ha comprobado que es posible padecer 4 veces más la enfermedad después de los 40 que antes de esta edad. Es más frecuente en pacientes de la raza negra, es más frecuente en pacientes miopes, estamos hablando que una miopía moderada por encima de -6 dioptrías. Es frecuente otro factor de riesgo asociado no modificable, que son las enfermedades crónicas y también los antecedentes patológicos familiares, por lo que hablamos que el glaucoma es hereditario. En eso nosotros no podemos incidir, pero sí podemos incidir en el único factor modificable, que es la presión intraocular. De ahí está entonces encaminado todo lo que es el tratamiento y las cirugías para el glaucoma. O sea que el glaucoma siempre está relacionado con el aumento de la presión intraocular, y cuando hay un antecedente familiar, pues hay que tener mucho cuidado porque es hereditario. Es hereditario. Tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Ahí la raza no es que diga el sexo no se distingue. No puede ser igual en el sexo femenino que en masculino. No hay una prevalencia en ninguno de los dos. Ahora, doctora, ¿existen síntomas que puedan hacer sospechar a una persona que está padeciendo el glaucoma? Bueno, teniendo en cuenta y para conocimiento somero y puedan entendernos, el glaucoma se divide en 2 grandes grupos, glaucoma primario y glaucoma secundario. En este caso estamos abordando el glaucoma primario de ángulo abierto, que se dice que es el enemigo silencioso en la oftalmología, porque el paciente realmente no tiene ninguna sintomatología que le alerte que puede estar padeciendo glaucoma. Lo más que puede suceder es que el paciente, tenga un cambio más frecuente de espejuelo, cosa que no siempre debe ser así, pero realmente no hay ningún síntoma que nos diga el paciente le sospecha que pueda padecer glaucoma, no existe. Y una persona que ya está diagnosticada con esta enfermedad, que padece el glaucoma, ¿puede sentir algún síntoma? Tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. El paciente tampoco. Puede tener síntomas aunque esté diagnosticado. Igual, puede haber el cambio frecuente de espejuelo, pero no. Diagnosticado, no hay sintomatología. Entonces, ¿el glaucoma no puede prevenirse? Bueno, no. Lo más importante del glaucoma es la detección precoz del mismo. O sea, ¿sobre qué base lo hacemos? Sobre la base de que el paciente comprenda de los factores de riesgo, esto que dije, no modificables. El paciente mayor de 40 años, el paciente que tenga antecedentes patológicos familiares, paciente de la raza negra, paciente que tenga factores asociados como la hipertensión, la diabetes, pacientes miopes altos. Ese paciente siempre debe asistir a una consulta de oftalmología porque está presentando factores de riesgo para poder desarrollar la enfermedad. Pero ¿qué sucede a veces? Que
tenemos problemas en la visión, este espejuelo que tengo ya quizás no me resulta tan cómodo al momento de leer o a una cierta distancia, y entonces voy a medirme la vista y a cambiar los espejuelos. ¿Es que las personas deben hacer algo más? Por supuesto, eso es frecuente lo que estás diciendo. El paciente va, se mide la vista con los licenciados de óptica y optometría y después se retira de la consulta y no pasa por nosotros los oftalmólogos. Todo paciente que acude a una consulta de oftalmología tiene que, o sea, a medirse la vista, que es lo que el paciente dice, voy a medirme la vista, tiene que pasar por nuestra consulta, hacerse un examen físico oftalmológico completo, donde no puede faltar ni el fondo de ojo del paciente, ni puede faltar la toma de la presión intraocular, que son los dos factores, o el fondo de ojo para evaluar el disco óptico o el nervio óptico, y la presión intraocular para ver si entra dentro de los rangos normales, y entonces el paciente está bien atendido y el paciente se va tranquilo de que no hay una sospecha de poder padecer glaucoma o desarrollarlo en algún momento. Entonces se han dado muchos casos de pacientes que llegan a la consulta cuando ya la enfermedad ha avanzado, y usted decía que es una vista que no se va a recuperar. Que no se va a recuperar, o sea, como lo dije anteriormente, es irreversible lo que perdemos en ese tiempo. Casi siempre el paciente llega con un estadio avanzado a donde estamos nosotros, por esto mismo que expliqué anteriormente, no se percata de que está perdiendo visión, es bilateral. Siempre hay un ojito que va más adelante en la enfermedad que el otro, y quizás por eso también un poco que el paciente se confía, sigue viendo por un ojito y el otro no, y no le damos a veces la importancia necesaria, pero cuando llegan en estadios muy avanzados y podemos a partir de ese minuto controlarlo, enlentecer quizás la progresión, porque ya dije que es progresiva, pero ya lo que perdió de visión no lo podemos recuperar. Me parece entonces importante reiterar los factores de riesgo, doctora, para aquellas personas, sea un signo de alerta para aquellas personas cuando van a medirse la vista y dicen, bueno, no, tengo que primero solicitar la consulta de un especialista. De un especialista. Bueno, nada, los factores de riesgo no modificables y pacientes que deben estar alerta y asistir aunque sea una vez al año a la consulta, pacientes mayores de 40 años, pacientes con antecedentes patológicos familiares de glaucoma, de cualquier línea, pacientes con miopía, pacientes miopes, principalmente por encima de las -6 dioptrías, pacientes que tengan enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes, trastornos vasculares, son pacientes que son meritorios de una consulta de oftalmología, aunque sea una vez al año. Y aquellas personas que lamentablemente ya tengan la enfermedad, ¿qué les recomienda? Bueno, ¿qué les sugiero a las personas que ya lamentablemente tienen diagnosticado, como bien dices, el glaucoma? Primero, el cumplimiento estricto del tratamiento. Cuando nosotros indicamos un tratamiento cada 12 horas, cada 8 o 50 minutos antes de acostarse o 9 de la noche, en dependencia del medicamento, pues debe cumplirlo porque eso tiene una explicación fisiológica para lograr que la presión intraocular se mantenga dentro del rango normal. En segundo lugar, que acuda a la consulta periódica. Eso lo citará su oftalmólogo en dependencia del estadio y de cómo él le cite sus pruebas y toda su toma de tensión ocular. En tercero, que el paciente tenga una orientación nutricional importante, porque es importante la salud ocular y en el glaucoma no se escapa de eso. Y es importante que tengan suplementos antioxidantes que son muy buenos, que eso lo podemos encontrar en frutas, lo podemos encontrar en vegetales, pero también hay medicamentos o tabletas que se dan como el omega, suplementos que se dan como el omega, como la luteína, la zesantina, que son muy buenos para la salud ocular. Por supuesto, estas recomendaciones también vendrán del especialista. Por supuesto, vendrán del especialista también, cómo no. Pero además, la salud ocular es buena para todos, tanto para los que tienen glaucoma u otra enfermedad, como para los que no padecen de glaucoma, porque en fin de cuentas es importante la visión para todos. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por acceder a nuestra invitación. Esperamos que regrese a nuestro programa. No hay problema, muchísimas gracias.